Hay momentos que una ciudad no se olvida. Calle Salta 2141 es uno de ellos. Esta no es solamente una historia sobre esta tragedia. Es una historia sobre cómo volver a mirar el mundo después de haberlo perdido todo. Hoy en Entrevistas, este es el testimonio de Néstor Farlati. Ya 13 años, Néstor. 13 años el 6 de agosto se va a cumplir. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? Bien, muy bien. Digamos, siempre sosteniendo el recuerdo de esa tragedia, pero bueno, a su vez tratando, lo hemos ido superando con el tiempo, con las nuevas, los nuevos desafíos que se nos van presentando en la vida diaria, como a cualquier persona. Pero bueno, tratando de no dejarlo de lado, que nos sirva como enseñanza a nosotros, los que pasamos ese momento, y también para la gente que sostenga el recuerdo de una tragedia que, como siempre decimos, se pudo haber evitado. Cuando se acerca la fecha, ¿te genera alguna cuestión en particular? En realidad ya a esta altura, nada más que el hecho de ir al acto, y ahí por ahí sí, remover algún recuerdo, porque se vuelve a estar en el lugar donde pasó, se vuelven a ver las caras de tantos que estuvimos en aquellos momentos sosteniéndonos uno al otro. Bueno, ahora se hizo un memorial, que eso es muy, muy bueno y muy interesante, a los fines de que se sostenga el recuerdo y bueno, y sirva también como lugar de encuentro para no solo para nosotros, sino también para la gente en general. Y no, después por ahí las charlas de casa, las charlas con amigos, las charlas con conocidos que por ahí quieren saber algo, un poquito más de lo que hemos charlado, y bueno, y uno, perdón, uno pormenoriza ahí Sí. lo que recuerda que no lo dijo en otro momento. ¿Te acordás de todo lo que pasó? Absolutamente. ¿O vas recordando con el paso del tiempo algunas imágenes que quizás no tenías tan presentes? No. Yo recuerdo puntualmente todo. Algunas cosas que no las recordaba, mi mujer me las hizo recordar, digamos, o yo pensaba una cosa y era otra. Entonces ella con su memoria, digamos, y su vivencia me lo ha hecho, digamos, recordar digamos, o saber lo que yo pensaba que no era así. Pero yo recuerdo todo, sí, uno es imposible olvidarlo, ¿eh? Lo malo y lo bueno de eso, lo inmediato a la explosión y lo que fue después el recorrido de los primeros meses para poder acomodar de nuevo la vida de familia que uno tenía hasta ese momento. Ese día todos recordamos que iban a hacer trabajos de gas en el edificio, se iba a cortar el gas. ¿Y qué te acordás vos de cómo fue ese día y la organización familiar de ese día puntual? Sí, bueno, días antes habían ido a hacer una corrección del gas, un plomero un gasista que no fue el que después fue a hacer el arreglo ese, y ese día, después había venido el gasista ese a hacer el arreglo anterior, nos avisan que iba a venir un gasista a hacer el cambio de la válvula. Yo esa mañana estaba durmiendo, yo entraba a 10:30 al consultorio que lo tenía a 4 cuadras, y mi mujer me llama un rato antes y me dice que había mucho olor a gas. Yo me levanto y realmente se sentía el olor a gas fuerte, entonces llamo al gasista que teníamos el teléfono, no me contesta, me asomo a la puerta del palier y veo ahí una nube espesa y un ruido tipo turbina de avión. Cierro la puerta, camino unos pasos y ahí se produjo la explosión. ¿Sí? Mi vida se salvó por 5 pasos. Si yo, en lugar de caminar hacia el living de casa, me quedaba en la puerta, todo eso se derrumbó. Todo eso se derrumbó con la parte del medio del edificio. Así que bueno, hoy no estaría charlando con vos. Así que bueno, fue una bendición de Dios haberse salvado de eso. Y ya te digo, hasta ese momento de que vino el gasista, digamos, era una vida normal. Yo me levantaba a las 9:30. Mi hijo estaba durmiendo, que de hecho quedó enterrado entre los escombros porque estaba en su camita durmiendo. Enzo, ¿cuánto es tu hijo? Eso Era tenía Enzo. 4 ¿Cuántos años. 4 en ese momento. 4 añitos, sí. Sí, él estaba durmiendo en su cama cuando se produjo la explosión. Yo creo que volé de un borde al otro del living.
salí entre los escombros y estaba parada mi mujer en el balcón, lo que era el balcón. Y bueno, apenas yo me levanté, estaba pisando los escombros y el golpe me hacía ver muy todo como a lo lejos. Ujú. Entonces ella me grita, Enzo, Enzo. Y claro, era todo, estaba todo derrumbado, entonces no sabíamos dónde era el dormitorio, dónde era el baño. Así que ella me dice que ella vio una luz dentro de la habitación. Así que fuimos hasta ahí, saqué los trozos de mampostería y Ujú. apareció la carita de él así, toda esta parte y todo lo otro enterrado. Mm. Así que bueno, empezamos de a poquito, yo quise sacar los escombros y cuando lo iba a sacar, porque la idea, o sea, la desesperación era que podía derrumbarse eso, entonces, así que bueno, logré sacarlo y se lo di a ella y ella se asomó a lo que era lo que era el balcón, que ya no estaba, y la gente que estaba en el patio de la gallega vio que había un nene. Ujú. Entonces empezaron a trepar por los aire acondicionados y llegaron ahí. Justo había una escalera de cablevisión que llegaba justo desde el techo de la cochera del vecino hasta el piso de mi balcón. Y por ahí lo bajaron a él, unos Mm. albañiles paraguayitos, Sí. que estaban trabajando por la zona, nos ayudaron ahí a que baje él. Después José Luis, un trabajador de Cablevisión, también le ayudó a bajar a Andrea y a Enzo. Y después quedé yo para el final, que yo bajé por mis medios, así que cuando Enzo bajó, lo agarraron dos chicas, una chica y un muchacho, un encargado de la gallega y una chica que había venido a pasear de Mar del Plata, y lo cargaron en un móvil de la policía y lo llevaron al sanatorio. Mm. Así que cuando Andrea baja, Enzo no estaba. Oh, Entonces fue la qué desesperación. desesperación. Claro, entonces empezó a preguntar por las ambulancias y no había. Y Andrea estaba con un pijama y descalza, Mm. porque Y se hacía había... mucho frío ese día. Sí, y Mm. bueno, y después le dijeron que estaba en el hospital, en el sanatorio de niños. Ella fue hasta allá caminando. Mm. Y pues llegó allá y bueno, después la atendieron a ella, después llegué yo, bueno, y ahí fue, Mm. digamos, un poco lo que pasó en ese momento inmediato a la Mm. explosión. ¿Enzo se acuerda de algo con 4 años, Néstor? Eso, no, del momento no se acuerda, él se acuerda de a posteriori, Ujú. cosas que le fuimos contando, cosas que él fue preguntando. Sí. Hace 2 años atrás fue Canal 3 a hacerle una entrevista a él, a Ajá. casa. Claro, los chicos, digamos, el productor, no sé cómo se dice, pensaba que él iba a tener los recuerdos Recuerdos. vívidos, Ujú. claro. Entonces, bueno, empezó la entrevista, claro, y él le preguntaba y él No. no se acordaba del momento. Mm. Entonces después empezó a armar, digamos, la entrevista en función de lo que le fuimos contando nosotros. Ujú. Pero fue muy, muy linda porque él tiene guardados todos los dibujitos que le hicieron los compañeritos que De la estaban en escuela. en el jardín de 4 años. Entonces fue mostrando eso, se hizo muy, Mm. muy, muy cálida la entrevista en función de Claro. eso, pero él no se acordaba de casos puntuales de que él estaba acá, estaba allá, ¿no? Sí. Enzo quedó con secuelas. ¿Vos quedaste con secuelas? ¿Tu mujer quedó con secuelas? Bueno, no, Enzo con secuelas no, en ese No. momento tuvo una fractura de la órbita del ojo izquierdo y una fractura en tallo vegetal de la clavícula. Ujú. Y bueno, y después tuvo un hematoma sudural, pero muy, muy leve, no le trajo ninguna consecuencia. Y yo tuve un corte muy grande en el cuero cabelludo, y Andrea tuvo la explosión de las dos membranas del tímpano. Mm. Así que la operaron enseguida a ella. Y bueno, y por ahí todavía le quedó a ella una secuela, dificultad de acuerdo a la posición que se coloca En la cuando le audición. hablas Ujú. o cuando va a un bar, se le pone medio complicado por el ruido. Pero bueno, en general bien. Mm. Siempre pregunto en estos casos de qué uno se aferra, ¿no? Para salir adelante. ¿Vos de qué te agarraste? En qué te sostenías, no? Te puedo decir hoy, después del camino recorrido, a dos cosas. Primero a Dios, a, a creer que Dios nos pone a prueba en un montón de cosas a todos los seres humanos que creemos en Él. Y segundo, a mi personalidad, a mi forma de ser, a mis ganas de vivir, a mis ganas de armar de nuevo todo lo que se había perdido.
Así que creo que por ahí, principalmente, ya te digo, principalmente a la fuerza que uno le pide a Dios para poder seguir adelante de las cosas graves que le pasan en la vida, Ujú. como a tanta gente. En nuestro caso fue una explosión, en otro caso es la salud de un hijo, la salud de de un ser querido, algo que necesites aferrarte a Dios y que después te das cuenta del camino recorrido que Dios te respondió. ¿Vos eras creyente antes de la Sí, sí, explosión de sí, Calle sí, sí, Salta? siempre fui Sí. creyente. Sí, yo Mm. en ese momento hablé mucho, cuando me hacían las entrevistas, hablé mucho de Dios, de la fuerza que uno siente que le llega, de la esperanza de que Dios te acompañe. Así que esa fue un poco el apoyo más importante que yo traté de tener, más allá de que habíamos perdido a mi suegro, que Sí. por supuesto una pérdida muy importante. A pesar de eso, digamos, ¿Tu me suegro aferré vivía en mucho. el departamento de al Al lado, lado? él vivía en el departamento de al lado. ¿En qué momento te diste cuenta que él había perdido la vida? Mira, no, nosotros no tuvimos la posibilidad de pensar eso o de no pensarlo, porque después de de nuestro estado de conmoción nos llevaron al sanatorio y nosotros no supimos si él estaba o no estaba, Ujú. si estaba vivo o no. Después creo que fue al otro día, a las 9 de la mañana, que nos vinieron a avisar, más que nada a Andrea, que el papá había fallecido. Así que no sabíamos nada de lo que había pasado con él, Mm. digamos. Mm. Así que bueno, fue un golpe muy fuerte, principalmente, por supuesto, Sí, para mi claro, mujer y obvio. para Enzo también, porque al vivir pegados era muy de su abuelo. Sí, sí, sí. Pero bueno, son las cosas que pueden pasar en la vida y que uno tiene que sobrellevar y no te digo aceptar, Mm. pero pasan. Néstor, siempre marcabas en aquel momento la gran solidaridad de la gente, ¿no? Y eso lo seguís rescatando. Creo que la ciudad en ese momento fue una ciudad distinta. Quizás es cierto que haya un antes y un después. ¿Cómo lo viviste vos? Sí, en general, cuando uno escuchaba que la gente tenía necesidades, que escuchaba en televisión, que el barrio tal le falta esto, que los chicos de tal, que en el Chaco, siempre se escuchó que Rosario fue solidaria. Eh, Cuando nos tocó vivir a nosotros, realmente lo confirmé. Lo confirmé en función de no solo de lo material, sino desde lo espiritual, desde el apoyo de la gente, la palabra de aliento, el buscarte, la gente conocida, buscarte para darte Mi una hermano. palabra de aliento. Más allá, te vuelvo a decir que no, nos han llenado de ropa, nos han llenado en ese momento nos daban lo que más se podía, colaboraciones económicas del colegio de Enzo, del colegio médico, asociación médica, yo de la parte mía, pero además de eso, el apoyo espiritual fue muy reconfortante, por lo menos en mi caso, fue muy Mm. reconfortante. ¿De los bienes recuperaste todo, una parte, algo que te haya quedado ahí que no lo pudiste recuperar? De los bienes recuperamos muy De poco, los o sea, recuerdos, de lo no, que no, está, sí. no, no, por supuesto de lo Bueno, material, sí, no. sí, la pregunta es linda porque para tratar de darle algo un poco más sentimental, un poco más, por ejemplo, que cajitas de juguetes de Enzo, que eran su vida, los Sí, claro. juguetes, los autitos, te digo, las cajas con los dibujos, con dibujos de él. La computadora esa que te digo que te contaba hoy, que después me la robaron, que ¿Esa tenía. computadora que tenía? Esa computadora tenía las fotos del nacimiento de Enzo y cuando empezó a caminar, cuando se encontró con el hermano más grande que había nacido, las fotos o los videos con el abuelo, con la abuela. Mm. Ya, eso que toda familia tiene de De su su vida. hijo, Ujú. de algo tan importante, lamentablemente cuando nos fuimos a vivir a Funes nos lo robaron. O sea, lo recuperaron de Calle Salta antes del Eso, derrumbe de sí, todo. eso quedó íntegro Sí, y quedó quedó íntegro íntegro en el derrumbe, o sea, en la en la explosión explosión. quedó Ujú. íntegro, lo llevamos a Funes y cuando una noche nos fuimos a un cumpleaños, cuando volvimos ya nos habían robado y se Qué lo locura. llevaron. Mm. ¿Y cómo convivís hoy con todos esos recuerdos? Bueno, no, yo la verdad, podría ser
podría no ser sincero y decirte, no, bueno, convivo, lo llevo adelante. Voy a decir algo que es políticamente incorrecto. No aprendí la lección. ¿No? Para mí, personalmente, ¿Qué lección tenías que aprender? que tenía que tener otra forma de vivir más tranquilo, de pensar que eso que pasó sea una enseñanza para cambiar ciertos aspectos y ciertas formas de vida. Ujú. Pero bueno, evidentemente, como te decía antes, mi personalidad es más fuerte que yo. Salí de la explosión, salí del sanatorio y agarré un auto que tenía mi sobrino y salía a buscar las indemnizaciones para volver a tener mi casa, para volver a tener mi auto, para volver a tener mi bienestar. Salía a hablar con gente, salía a buscar esto, lo otro, como si no hubiera pasado nada. Mm. Al año la cabeza me explotaba. Entonces hoy fui a terapia como para poder recuperarme un poco. Mm. Pero quizás te vuelvo a decir, por mi personalidad hice eso, pero hoy en día no, hoy en día digamos, uno ya convive con el recuerdo, Mm. no convive con la angustia, no convive con el falta esto por aquello, ¿entendés? Así que uno lo charla en familia, lo recuerda, generalmente tratamos de recordar los momentos lindos en vez del momento, digamos, de los momentos feos que uno le quedaron en la mente. Pero no sé, ya son recuerdos que quedan, bueno, como siempre digo, más allá de la muerte de mi suegro, que es un recuerdo feo, digamos, que queda en mi mujer, en mi hijo, Ujú. en la familia de mi mujer. Sí. Se fue sobrellevando y bueno, y hoy en día, ya te digo, hacemos una vida normal, pero sin olvidarlo. Y como siempre, y como lo he dicho en tantas charlas, tratando de recordarle a la gente que eso pasó, que eso fue una negligencia humana, pero que hubo muchas aristas que se unieron para que esa negligencia llegue. No fue solamente el gasista el culpable, hubo una cadena de eventos que llevaron a eso. Ujú. Entonces, eso puede pasar en cualquier edificio de la ciudad de Rosario, porque es como que pasaron 13 años y nunca pasó, y no, pasa, a lo mejor no pasa, ojalá no pase nunca más. Pero ha habido algunos otros casos donde ha habido explosiones de departamentos individuales y bueno, la conciencia tiene que seguir tomándose, las autoridades tienen que estar atentas a ese tipo de situaciones que se presentan y bueno, y evitar que vuelva a pasar semejante tragedia. Sí. Vos recién decías, no aprendí la lección, pero a pesar de esta frase, ¿no? ¿No cambiaste alguna forma de ver la vida? Porque sí, tu empujo te sirvió para salir adelante, Sí, claramente. sí, por eso quizás concentré en aquel momento la necesidad de volver a recuperar todo lo que me había costado tanto armar, con Ujú. esfuerzo laboral, con sacrificio, con acompañamiento de la familia, que de pronto eso explote por los aires. Entonces, bueno, se fue, tiene que volver. ¿A Mm. costa de qué? De volver a hacer lo mismo que hice. Mm. Por eso ya a esta altura de mi vida, como hablamos fuera de micrófono, ya hay otras cosas que uno va dejando, que uno va acomodando y va disminuyendo, digamos, el estrés, como decíamos, como para tomar la vida de otra manera, pues ya tengo 60 años y Mm. no creo que ya hay un momento en que uno tiene que empezar como decís vos, a tomar y evaluar cosas de la vida Sí, que lo tengan distinto a lo que fui claro. en aquel momento. ¿Para vos fue un antes y después, Salta 2141? Sin duda, Mm. sí, en mi vida fue un antes y un después, sí, 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 porque tuve que adecuarme yo y mi familia a otra vida, fuera de la ciudad, por el temor a vivir en un Mm. departamento. eh, ¿Te fuiste a- de Rosario por eso o por temor a que vuelva a sí, pasar lo mismo? en parte sí, Mm. en parte sí. De hecho, en el 2017 volvimos un año a un departamento muy lindo, muy moderno y el año nos volvimos a ir a Funes, Mm. más que nada por mi decisión. No resistía pensar la posibilidad remota Eh, de que algo pudiera pasar de nuevo. claro, sería muy difícil, o sea, sería mucha mala Sí, suerte, además de... pero Pero te bueno, queda claro, ese claro, fantasma. exactamente, Ujú. el fantasma sigue dando vuelta en tu cabeza. Pero bueno, decidimos vivir en Funes, es un sacrificio porque Enzo tenía la escuela acá, él va a terminar este año en la Dante Alighieri y él
siempre quiso esa escuela, la mamá siempre quiso esa escuela. Así que decidimos esa vida a pesar de determinadas contras que tiene el hecho de vivir afuera y tener la vida en Rosario. Pero es lo que tocó. ¿El Néstor de antes es muy diferente al Néstor de hoy? No, 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 no. No, en eso no cambié. No, no, yo no cambié mi forma de ver la vida, no cambié no cambié la locomotora que soy en la vida. Bajé un poco, un par de cambios, sí, pero soy muy firme laboralmente, muy preocupado por mi trabajo, por mis pacientes, eh, por darle lo que necesita mi profesión principalmente, porque me gusta y por eso la abracé en su momento. Y bueno, y tratar de estar pendiente de mi familia. Soy una persona muy, bueno, es feo que lo diga uno, pero trato de ser empático, trato de ser proveedor en lo que puedo. Y bueno, eso me ha dado muchas satisfacciones, más allá de un esfuerzo quizás extra a lo que tendría que hacer. A mí me llama la atención en tu historia, o no, los destinos, ¿no? Porque en Salta 2141 lamentablemente se perdieron vidas, pero vos también después ayudaste a traer muchas vidas, ¿no? Por tu profesión. Sí, sí, es una... es también me ha pasado en mi profesión de ginecólogo haber tenido pacientes que perdieron su vida por la enfermedad relacionada a mi profesión, que por supuesto es muy doloroso, pero sí, digamos, el hecho de ser obstetra te da ese plus, te da ese plus, te da el riesgo que hablábamos hoy temprano, pero te da el plus de decir, bueno, traigo vidas al mundo. Soy responsable de que este ser esté en este lugar. La mamá lo cuidó, yo lo cuidé y bueno, el resultado es que esté esto acá. Después de 33 años hay un montón de chicos dando vueltas por Rosario y alrededor que salieron de mis manos. Pero sí, eso sí, se perdieron vidas jóvenes. Jóvenes y no jóvenes no importa, porque les quitaron la vida. No Así es que es. perdieron la vida les quitaron la vida. Y el mayor dolor es ese, de las familias, que les quitaron la vida. Una tragedia evitable. Es una tragedia evitable. ¿En qué momento volviste a Calle Salta 2141? ¿O cuándo volviste después de la No, explosión? nosotros volvimos, bueno, en esa época, bueno, obviamente, inmediatamente a la explosión, estábamos muy seguidos ahí porque había marchas, había pedido de justicia. Y después todos los años vamos siempre fuimos nosotros todos los años a las reuniones del 6 de agosto, siempre fuimos. No formamos parte digamos, del emprendimiento que hicieron 5 o 6 familias, de armar El memorial. una comisión y después armar el memorial, pero siempre apoyamos, siempre escuchamos, nunca fuimos contra de nada. No participamos por la simple razón de tratar de alejarse un poco de eso que a veces era una papa quemando, ¿viste? ¿Era una necesidad emocional estar un poquito lejos de eso? Sí, puede ser, sí, una necesidad emocional, sí, de hacer digamos, de duelar fuera del contexto ese. Sí. Además de no querer vivir en Rosario, ¿te cuesta también o te costó en algún momento pasar de nuevo por esa manzana, por esa calle? Sí, no es no querer vivir en Rosario, porque si me escucha mi mujer y No, mis amigos me van a retar, no, porque bueno, estoy siempre en Rosario. En el contexto, ¿no?, de lo que contábamos Sí. antes. No, por eso. Es más, yo he evaluado cuando venga viejito venirme a Rosario, porque los viejos tenemos que estar en Rosario y tener un departamento cerca de la farmacia y del sanatorio. No. Esa es mi opinión como médico. Sí. Bueno, y el bar. Te decía, Y el bar. hablando en serio. No, yo no, digamos, nos fuimos a vivir a Funes por eso, Sí. por la decisión de no. Me costaría mucho vivir en un departamento y venir a vivir en una casa a Rosario es difícil. Estamos instalados allá, el lugar donde vivimos en Funes es un lugar muy lindo que se pobló, estoy en la zona de de los bares, de toda la movida, digamos, que a mí mucho no me interesa, pero bueno, eso te mantiene. Sí. El único tema, te vuelvo a repetir, es que el trayecto, más que nada para Enzo, se le complica porque, bueno, hay que traerlo, llevarlo, 17 años, empieza
con su fiesta, sus reuniones, y eso, bueno, el ir y venir conlleva un poco, digamos, de cansancio, pero bueno, como te digo, es lo que uno elige. Néstor, en ese empuje que vos demostrás todo el tiempo a la hora de hablar, ¿crees que ahí estuvo la fortaleza del salir adelante, de la resiliencia, como se dice ahora? Sí. A propósito de eso, esa es la palabra que como digo, es feo que uno la diga, pero el título de mi vida post-explosión es resiliencia. Bueno, insisto, queda feo que yo lo diga, pero sí. Es más, hay un libro que hicieron en Buenos Aires, lo hizo el Laboratorio Gador de Médicos Resilientes, y un capítulo es mío. Es tuyo, digamos, Salta 21 porque, 41. claro, de los médicos que tuvieron determinadas situaciones de vida a lo largo del país y que lo volcaron en un libro para ver cómo se recuperaron, cómo... ¿Quiénes te asistieron en ese primer momento te conocían? Por la comunidad médica, digo. La doctora que me suturó, no, la doctora Kesten, que después sí yo la conocí porque opera en el mismo lugar donde solía operar yo, o suelo operar yo. Y después, bueno, de casualidad, cuando estaba ahí en el postoperatorio, en el parque, Fabio Sánchez Mazzaferri, que es un amigo que es urólogo, justo estaba ahí, así que estuvimos ahí. Él fue el que me ayudó para que me lleven a la habitación, porque me habían dejado 2 horas ahí con el televisor prendido mirando la explosión. No. Y yo no me podía mover. Así que estaba Claro. con la cabecita ahí, mira la carita así, mirando todo lo que pasaba. Y todo lo que te habrás preguntado en ese momento, ¿no? Y ¿Qué estaba me iba pasando? enterando. Claro. No, nosotros ya sabíamos que Enzo estaba bien y que estaba en En el sanatorio. el sanatorio. Y después, bueno, de mi suegro no sabíamos nada porque nadie sabía nada, digamos. Sí. No es ¿Cuándo ustedes se dieron cuenta de la magnitud de lo ocurrido? Y inmediatamente uno se da cuenta digamos, por cómo lo que le pasó a uno. Ahora, pasados los días y viendo lo que había pasado, los fallecidos, las personas conocidas, que eran conocidas nuestras fallecidas, en esos días, dentro de esa semana post-explosión, empezamos a ver que gente querida, gente apreciada por nosotros, de charla de ascensor, de charla de la puerta del edificio, había fallecido. En el momento que son asistidos por los operarios que estaban trabajando ahí en el supermercado, ¿ustedes se habían dado cuenta que faltaba una torre? Yo sí. Sí. Yo sí me he dado cuenta, bueno, supongo que Andrea también, Sí. porque cuando nosotros nos asomamos, ellos nos dicen, la gente que estaba abajo en el lado de la gallega, nos dicen, vayan del otro lado que están los bomberos. Claro, porque de ahí se veía un hueco y la gente creía que ese era calle Salta. En realidad no, ese hueco era el hueco de lo que se había derrumbado en la mitad del edificio. Así que sí, yo sabía que no estaba ahí eso. Digamos que se había derrumbado. Por eso yo, cuando fui a sacarlo a Enzo, lo primero que hice fue sacarlo rápido, por miedo que se nos venga otra vez, que se derrumbe la parte nuestra. Sí. Pero sí, yo me di cuenta de que momento. faltaba una parte, sí. Aparte se veía todo derrumbado y el fuego, las bocanadas de fuego que salían para arriba. Te lo pregunto porque en ese momento inmediatamente no había noticias de eso, ¿no? Después, con el transcurrir de las horas y empezando a ver los mapas del momento, vieron que estaba faltando una torre. Claro, porque ¿qué pasó? Como era la del medio, en realidad no era que faltaba una torre, faltaba un pedazo del medio, porque no eran torres, era todo un edificio, digamos, sin divisiones. Y claro, de calle Salta no se veía, y de Catamarca tampoco. O sea, el que se ponía de costado por Oroño podía ver que había un hueco. Pero sí, puede ser que al principio no sé. Y aparte, en ese momento de tanta locura, los bomberos trabajaban de un lado, la gente ayudaba del otro. No sé si se percataron de que estaba eso. Néstor, ¿alguna vez te preguntaste por qué te pasó a vos y a tu familia esto? ¿Y por qué hoy estás vivo? Sí, yo siempre me pasó muchas veces pensar en que a uno en la vida le van pasando cosas. Entonces pasa un tiempo y yo soy de la verdad de pensar, mirá pasar algo bueno, malo, ¿entendés? Lo empecé a pensar desde que era chico eso, cuando empecé a ver que pasaban cosas a la gente, buenas y malas. Entonces, me pasó cuando me tocó el servicio militar,
porque de mi pueblo no le tocó a nadie, me tocó a mí solo. Después, cuando vine a estudiar, de mi pueblo no estudiaba nadie medicina, estudiaba yo solo. Entonces, es como que como que la vida me iba contestando las preguntas con hechos de lo que yo iba pensando desde chico. Y ¿por qué me pasó? No. Creo que me pasó porque el destino dijo que tenía que pasar y el destino quiso, o Dios quiso que yo siga adelante, que mi familia siga adelante, eh, quizás por la función en la que Dios me puso en esta vida. Buena, muy buena, regular o mala, todos tenemos una finalidad en esta vida. Yo abracé esta profesión y por ahí quizás tenga que ver con eso. A lo mejor es un premio, falsa modestia, un premio a mi forma de ser, a mi forma de trabajar. La gente que me conoce sabe cómo yo trabajo, cuál es mi preocupación por mis pacientes, por el tipo de trabajo que yo hago, así que yo lo pensé por ahí. Y bueno, y después lo de mi hijo, un milagro, el milagro de Dios. Yo creo que está para grandes cosas, porque este tipo de situaciones, cuando los chicos pasan por esto y se salvan, es porque tienen algún aura, tienen algo preparado para el día de mañana. Porque fíjate que había 3 chicos y no le pasó nada a ninguno. Una embarazada y no le pasó nada al bebé. Entonces Dios sabe qué tiene que hacer con cada uno de nosotros. Entonces, no quiere decir que el que falleció porque no tenía nada que hacer. Quizás cuando alguien muere en tal momento de la vida es porque hasta ahí era su vida y Dios dice, bueno, hasta acá, ahora te necesito en otro lado. Es lo que yo creo. Porque creo en la vida eterna, creo en que hay algo más. Pero bueno, a un papá que se le muere un hijo de 20 años, anda a explicarle esto. Pero bueno, yo hablo por lo que yo siento, por lo que pienso y por lo que pasó con mi hijo. ¿Y vos crees entonces que la vida tiene algo mejor para él y que vos tenías que estar acá, tenías que quedarte acá haciendo lo que venías haciendo? Y es la respuesta a tu pregunta. Quizás no sea la verdad de la respuesta, pero es lo que yo siento. Sí, sí. Es lo que yo siento y es lo que cuando me preguntan interpreto con la fe que tengo en que Dios nos prepara y nos va poniendo pruebas en el camino. Y bueno, y uno va, en función de esas pruebas, la va superando y Él te va dando posibilidades y más posibilidades. Porque o sea, había 2 opciones en ese momento. Cuando vos llegaste con mucho sacrificio a tener todo y de pronto te quedás sin nada, tenés 2 opciones. O volver a buscar lo que tenías o tirarte a la cama y esperar ahí que pase lo que pase. No, para mí no existe eso. Para mí es ir a buscar lo que vos lograste. Si lo pudiste lograr, ¿por qué no lograrlo 2 veces? Bueno, que fue lo que pasó. Gracias, Néstor. No, por favor, gracias a ustedes, gracias por recordar lo que pasó, por tenerlo presente y bueno, y cuando ustedes necesiten, a disposición para lo que sea. Muchas gracias.